Pueden tomar asiento, por favor. Dice la palabra de Dios que el Espíritu del Señor se mueve en medio de la alabanza. Y una de las grandes de los grandes misterios de la palabra de Dios, queridos hermanos, es que cuando cantamos al Señor, cuando todos los hermanos nos reunimos en una sola voz, hay un poder impresionante. Por eso la invitación a cada uno de nosotros a unirse en medio de la alabanza. Por eso nuestro hermano nos invita a unirnos en medio de la alabanza. Porque si la palabra de Dios dice que en medio de la alabanza el Espíritu Santo se mueve, hay una oportunidad grande para que el Espíritu Santo trabaje en tu vida. Para que ahuyente espíritus malignos de tu vida. Porque si el Espíritu Santo está en medio de ti o habita en ti, no hay cabida para un espíritu maligno. No hay espacio para ningún espíritu de oscuridad en nuestras vidas. Además, que si el Espíritu Santo está en ti, tenemos la oportunidad de que el Señor haga un milagro en nuestras vidas. El Señor quiere sanar. El Señor busca siempre el bien de cada uno de nosotros. Y esos momentos que tenemos cada domingo aquí cuando cantamos al Señor, es parte de nuestro servicio de adoración junto con las lecturas bíblicas y la predicación de la palabra. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en medio de cada uno de nosotros. Por eso, cuando termina una alabanza, yo no sé si te ha pasado, pero estoy seguro que sí. Y a ti también, hermano, y a ti también. Cuando termina una alabanza hay una sensación de liberación poderosa. ¿Por qué? Porque es Dios obrando de una manera sobrenatural, trayendo paz a tu corazón cansado. Trayendo paz a tus preocupaciones de la semana, a las cosas que no puedes cambiar en tu vida. El Señor te acaricia, te tranquiliza y te muestra que su presencia está contigo. Por eso la importancia de cantarle al Señor, y por eso la importancia de venir a la casa del Señor, y por eso la importancia de invitar a nuestros hermanos que no conocen al Señor. Para que así como tú y yo experimentamos lo que Dios hace a través de su palabra, ellos también lo pueden hacer. Esta mañana la meditación está basada en la lectura de la carta de Primera de Pedro. Y voy a leer unos versículos, versículo 18, 19. Miren la palabra que nos dice el Señor en esta mañana. Esta es una carta que está escrita a las iglesias. ¿Quién es la iglesia? Cada uno de nosotros somos la iglesia. Esta carta está escrita para ti. Para ti. La palabra de Dios trasciende tiempo y espacio, y cada vez que se lee la palabra, se lee como si Dios mismo te estuviera diciendo en este momento, porque lo está diciendo a ti. No al que está al lado, no a la persona que está al lado, ahí te hablan, ¿no? Porque esto es para ti. O si hubiera venido aquel, esto era para él, es para ti. Es para cada uno de nosotros. Mira lo que dice el versículo 18. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres. Aquí hay un mensaje doble. Y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata. ¿Recuerdan? El velo se rompió de arriba hacia abajo. Señal de que la salvación viene de arriba. La salvación viene de arriba hacia abajo. Por eso se rompió de arriba hacia abajo. Lamentablemente hay malas enseñanzas donde quieren o te invitan a que tú seas la persona que haga el sacrificio para conseguir la salvación. Pero está establecido que el único que ha logrado la salvación es Jesucristo en la cruz. Ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero. Palabra de Dios.
Queridos hermanos y hermanas, mira lo que dice la lectura. Ustedes fueron rescatados de una vida sin sentido. La vida sin Dios, dice la palabra de Dios que es una vida sin sentido. Y tú sabes a lo que me refiero. Tú sabes las cosas que antes considerabas importantes cuando Dios no había venido a ti y no te había dado ese encuentro. Tú sabes cuáles eran tus intereses en este día, en esta mañana, en tu casa o donde quiera que estuvieras. Pero sin embargo, el Señor te ha dado un nuevo sentido. Te ha dado una nueva razón de ser. Te ha dado algo en el corazón y en tu mente para que ahora tu vida en Cristo tiene sentido. La lectura nos dice que la vida sin Dios es una vida sin sentido. Vivir la vida sin Dios es solo existir. ¿Puedes ver la diferencia? Solo existir. Cuando una persona rechaza a Dios, solo existe. Solo vive. Su vida temporal es todo lo que tiene. Una persona que no conoce a Dios tiene su esperanza solamente puesta en este mundo. Por eso se preocupa tanto. Por eso piensa que tiene que resolver todos los problemas de su vida. Y ser rescatado de una vida sin sentido es muestra de que para poder ser rescatado, ¿quiénes son los que son rescatados? Los que están cautivos o secuestrados, ¿no? Pero para ser rescatado, antes tuviste que haber estado atrapado. Estabas cautivo. ¿Y de qué estabas cautivo o de qué estabas atrapado? Pues sabemos que la palabra de Dios nos dice que cuando una persona vive la vida sin sentido, o sin Cristo, o sin el Espíritu Santo, está atrapado bajo el poder del diablo. Bajo el poder de este mundo y bajo el poder de la muerte. Pero cuando Dios te rescata por medio de la predicación de la palabra, por eso es importante cuando vayas a la iglesia, escuches la predicación de la palabra. Cuando Dios te rescata por medio de su palabra, te libera del poder del diablo, de la muerte y del mundo. Ahora, cuando Dios te rescata, en otras palabras, te está librando del secuestro del diablo. Esto es algo que no lo vemos, pero es una realidad, queridos hermanos. Una persona que no conoce a Dios, o que rechaza a Dios, o que no quiere saber nada de Dios, es una muestra de que está secuestrado por el diablo. Y no solamente eso, pero vive bajo el arrullo del diablo. Por eso la palabra de hoy nos dice: tú fuiste rescatado de una vida sin sentido. Tú fuiste rescatado y yo fui rescatado de una vida sin propósito, sin una misión en tu vida. Cuando Cristo no está en el centro de tu casa, en el centro de tus hijos, en el centro de cada decisión en tu trabajo, básicamente es una vida sin sentido. Por eso la palabra de Dios nos dice que fuimos rescatados de una vida sin sentido. Y no solamente eso, pero dice, la cual heredaste de tus padres. Aquí, querido hermano, cuando dice que esto lo heredaste de tus padres, se refiere a los primeros padres de todos los seres humanos. Se refiere a Adán y Eva. Es una referencia al pecado que cada uno de nosotros heredamos de Adán y Eva. El pecado original que sigue haciendo destrozos en la vida de las personas hasta el día de hoy. Lo sigue haciendo, queridos hermanos. Lo sigue haciendo. Versículo 18. Ustedes saben otra vez que fueron rescatados de una vida sin sentido, lo cual heredaron de sus padres. Y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata. ¿Qué nos quiere decir el mensaje al mencionar el oro y la plata? Pues nos menciona dos de los metales más preciosos y con más valor en la tierra. Lo que nos quiere decir la lectura bíblica es que no hay nada que un ser humano pueda ofrecer para ser liberado.
no hay nada que tú y yo podamos hacer para poder ser rescatados. ¿Y a qué me refiero con esto? Que no hay absolutamente nada que tú y yo podamos hacer para poder ser salvos, rescatados, santificados o perdonados. Y que escúchame aquí por favor, cuando una persona promete hacer mandas, porque conoces a alguien que hace eso, ¿verdad? Cuando una persona le pide a Dios un milagro a cambio de llevar flores o a cambio de llevar algo a la iglesia, a cambio de cumplir una promesa, a cambio de prender veladoras, a cambio de abstenerse de algún tipo de alimentos por un cierto tiempo, todo eso es una ofensa a Dios. Es una ofensa al sacrificio de Jesucristo en la cruz. Porque si tú le pides algo a Dios a cambio de tú darle algo, estás diciendo que Jesucristo, al morir en la cruz, no fue suficiente. ¿Lo puedes ver? Por eso tan delicado es que uno se deje llevar por las tradiciones que no tienen fundamento bíblico. Esto es una ofensa a tu Salvador. Es decir, la obra de Jesucristo en la cruz no fue suficiente. Yo tengo que poner de mi cosecha. Tengo que hacer algo yo. Tengo que echarle la mano a Dios para que me voltee a ver. O en otras palabras, tengo que básicamente torcerle el codo a Dios para que me voltee a ver, para que me haga el milagro, para que me sane. Por eso el problema cuando uno conoce a personas que le piden a alguien más que no sea Dios. Y todos nosotros conocemos ese tipo de personas. Aquellas personas que le piden milagros a alguien más que no sea Jesucristo. Dice la lectura, ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero. Queridos hermanos y hermanas, solamente la sangre de Jesucristo puede rescatarte. Solamente la sangre de Jesucristo puede salvarte. Solo Jesucristo puede liberarte de cualquier atadura. Solo Jesucristo puede liberarte de cualquier vicio. Solo Cristo puede liberarte y puede sanarte. Sí, que Dios sigue haciendo milagros hasta este día, querido hermano. Que la razón por la que hizo milagros cuando vino fue para que hoy, en este 2023, tú pudieras confiar en Él. Y que si tienes una enfermedad o tienes un problema, te acerques a Él para pedirle. La razón por la que Jesucristo hizo milagros hace 2000 años fue por ti. La razón por la que le dio vista al ciego, levantó al que no caminaba, resucitó a Lázaro, fue por ti. Fue por ti para que en este día 2023, si algo está estorbando en tu vida, puedas acercarte a Él y decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame. Te necesito. Tú eres el único que puede hacerlo. ¿Y por qué? Porque solamente Jesucristo fue el que derramó su sangre por ti. Y lamentablemente hoy día todavía hay familiares de nosotros que siguen viviendo sin Cristo, aunque creen conocerlo, que viven una vida sin sentido, pidiéndole a alguien más que no sea Dios, prendiéndole veladoras a alguien más que a Dios, pidiéndole a alguien más que no sea Dios, prometiéndole algo o celebrándole una fiesta a alguien más que no sea Dios. Y dicen conocer a Jesucristo. Ellos viven una vida sin sentido. Viven como los que no tienen esperanza, que dicen conocer a Dios, pero a su manera. Conocen a Dios,
sin la palabra. Conocen a Dios sin la palabra. Pero querido hermano y hermana, Jesucristo es suficiente. Jesucristo es suficiente. Si Jesucristo está en tu vida, no necesitas más. Si Jesucristo está en tu vida, lo tienes todo. Si el Espíritu Santo en esta mañana te ha revelado esta verdad, ten la seguridad que ni lo alto ni lo profundo te puede separar del amor de Jesucristo. Jesucristo es suficiente en tu vida. No hay mayor amor que tú puedas experimentar que el amor de Jesucristo. Porque nadie más derramó una gota de sangre por ti, más que Él. Él es el Cordero Pascual. Él es tu Cordero Pascual. Él es el que te rescató. Él es el que murió tu muerte. Y Él es el que te puede dar nueva vida. Amén.